hermanos. Voy a invitarle para que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 16. Estaré leyendo desde el versículo 17 hasta el 21. Y cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Una vez más, Jueces, capítulo 16, del 17 hasta el 21. Estamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Gloria a Dios. He titulado este mensaje Sutilmente engañado. I have titled this message Suddenly Fooled, Una vez más, sutilmente engañado. or Sneakily Fooled. En esta porción de la palabra de Dios podemos mirar una escena desgarradora. In the Word of God, in this passage, we can see a scene. Podemos mirar una historia triste y lamentable We can see a sad story de un hombre que había sido escogido por Dios, of a man that was chosen by God. como cae en las artimañas del adversario And he falls into the tricks of the adversary, y lamentablemente es derrotado. and he is conquered. Y es tan importante cuando leemos la palabra de Dios And it's important that when we read the Word of God, poder entender que lo que está escrito es para nuestra edificación. to understand that what is written is for our edification. Y dentro de nuestra edificación es aprender de los errores que estos hombres cometieron. And within our edification is to learn about the mistakes that these men committed. Y también poner en práctica las cosas hermosas que los hombres y mujeres de Dios han hecho a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. And to put in practice the beautiful things that the men and women of God have done through His Word. Y en este mediodía quiero predicar acerca, hermano, de estar alertas, de estar velando y de estar firmes en el camino de nuestro Señor Jesucristo. And today I want to preach about being alert and being firm in the Word of God. La historia narra la vida de Sansón. This story narrates the life of Samson. Creo que los que hemos crecido en la iglesia desde niños se nos habla de Sansón y Dalila. And I think those who have grown up in church have heard of Samson and Delilah. Y recuerdo que preguntaban: ¿quién le cortó el pelo a Sansón? And remember they would ask, who cut Samson's hair? Y todos decíamos: Dalila. And everybody would say Delilah, Error garrafal. but that was the mistake. No fue Dalila la que le cortó el cabello. It wasn't Delilah. ¿Cuántos pensaban que fue Dalila? How many thought it was Delilah? Ah. Dice la palabra de Dios que ella llamó a un hombre para que el hombre le cortara el cabello. The Word of God says that she called a man to cut his hair. Pero no quiero enfocarme en que si fue Dalila o no fue Dalila la que le cortó el cabello. But I don't want to focus on whether it was Delilah or not who shaved his hair. Quiero enfocarme en la vida de Sansón, un hombre que fue apartado y consagrado para Dios. I want to focus on the life of Samson, a man that was dedicated and set apart for God. Un hombre que fue llamado nazareo, A man who was a Nazarite. no nazareno. Es muy diferente nazareno y nazareo. It's very different, Nazarene and Nazarite. Nazareno era un gentilicio, una persona que nacía en cierta parte de una región. A Nazarene was a person who was born in a certain region. Pero un nazareo era un hombre consagrado para Dios que no debía de contaminarse con el mundo por nada ni para nada. But a Nazarite was a man consecrated to God that shouldn't be contaminated with anything of the world.
Haciendo un poco de historia, And seeing this story, el pueblo de Israel estaba siendo afligido por los filisteos por 40 años. the people of Israel were afflicted by the Philistines for 40 years. Por 40 años los estaban afligiendo. For 40 years they were afflicted. Pero dice la palabra de Dios que Dios le permite a un hombre y a una mujer But the word of God says that he allows a woman and a man que no habían tenido hijos, that had not had children, Manoa y su esposa, Manoah and his wife, que no habían tenido hijos, pero dice la palabra de Dios que Dios se acordó de ellos. who hadn't had children, but the word of God says that God remembered them. Y no solamente de ellos como matrimonio, sino se acordó de su pueblo Israel. But not just them in their marriage, but their whole people. Y dijo, voy a hacer que nazca un varón de ustedes, And he said, I'm going to make somebody born out of you, pero será nazareo. and you will be a Nazarite. Será consagrado desde el vientre de su madre y no pasará cabeza sobre de él. No pasará navaja, perdón, sobre su cabeza. He will be consecrated from his mother's womb, and his hair will not be cut. Y parafraseando el texto, no se contaminará con las cosas del mundo. And he will not be contaminated with the things of the world. Porque yo lo habré de usar para liberar a mi pueblo de la opresión de los filisteos. Because I'm going to use him to free my people from the oppression of the Philistines. Sansón, un nazareo, es decir, un hombre consagrado desde el vientre de su madre, Samson, a man who was consecrated from the womb, con el único propósito de salvar a Israel de los filisteos. with the only purpose to save the Israelites from the Philistines. Y es, hermano, creo que indiscutiblemente el hacer una comparación entre Sansón y la iglesia en esta hora. And we can make a comparison between Samson and the church. Sansón fue apartado, fue consagrado para ser un nazareo, Samson was set apart and consecrated to para poder salvar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. be able to save the people of Israel from the oppression of the Philistines. La palabra de Dios dice que tú y yo hemos sido hechos santos. La palabra santo quiere decir apartado para. Hemos sido apartados del mundo. Hemos sido apartados de la contaminación. Hemos sido apartados de este mundo con el único propósito de adorar a Dios, pero también de ganar alma para el reino de los cielos. And the word of God says that we were made holy, which means to be set apart for, and we were set apart to worship God. Así es que tú y yo, hermano, aunque no tenemos el título oficial de nazareos como tal, And you and I who don't have the official title of a Nazarite, pero sí tenemos el título de los santos de but we Dios. are the holy people of God. Y vuelvo a repetirlo, la palabra santo quiere decir apartado para, es decir, somos santos en la presencia de Dios porque Dios nos ha apartado con un propósito, hermano, y el propósito es alabar y glorificar su nombre. And we are made holy, which means set apart for, and we were set apart to worship his name. El propósito de la iglesia And the purpose of the church es is alabar a Dios, to worship God, adorar a Dios, glorify God, engrandecer el reino de los cielos en esta tierra. and grow the kingdom of God, Hermano, ganar almas para el reino de los cielos. and win souls for the kingdom of God. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? You know what the most beautiful part is? Que también desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos había apartado. That also from our mother's womb God had Yo no sé si tú te gozas en esto, pero tú que estás aquí en esta hora, desde el vientre de tu madre, Dios ya sabía que te habría de usar, que te habría de apartar, que te habría de santificar para que su nombre fuera glorificado. Escúchalo bien, a través de tu diario vivir. And I don't know if you rejoice in this, but God set you apart so that you can serve him in your daily life. Y Sansón recibe a través de este nazareato And Samson receives throughout this calling una fuerza descomunal. a strength that is not common. Una fuerza que ningún hombre ha tenido ni antes ni después de Sansón. A strength that nobody had before or after him. Hablando de un hombre natural. A natural man. Porque hay hombres que tienen una fuerza descomunal, pero porque son poseídos por malos espíritus, que el Señor los reprenda en esta hora. There's men who have supernatural force, but because they're possessed with unholy spirits. Pero Sansón no fue poseído por ningún mal espíritu. En Sansón se manifestó la gloria, la unción y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. But Samson wasn't possessed by an evil spirit. He was possessed by the Holy Spirit of God. Sansón tenía una fuerza, hermano, extraordinaria. He had an extraordinary strength.
Sansón era imponente. Imponía, su presencia imponía ante la sociedad. He was very strong upon society. La gente se quedaba sorprendida cuando lo miraba. Sí, es más fácil explicar eso. People were surprised when they would see him. Cuando miraban a Sansón y la fuerza que él tenía, la gente, hermanos, la gente se preocupaba, especialmente sus enemigos. People would worry when they would see him, especially his enemies. La pregunta en este mediodía ya es esta. And the question in this midday is, Tú que también fuiste apartado y consagrado y santificado por Dios, you that were set apart and sanctified by God, ¿realmente impones respeto, impones autoridad, impones la presencia de Dios sobre un mundo perdido? do you seek respect and do you seek authority from this lost world? Cuando la gente te mira a alguien importante. When people see you, do they see somebody important? Y cuando digo importante no me refiero a un título que puedas obtener en una universidad o en un trabajo, hermano, en la sociedad. And when I say important, I don't speak about a title you could have. Cuando digo importante me refiero a la presencia de Dios, a la unción de Dios y al poder de Dios que está en nosotros, de tal manera que la gente pueda ver algo diferente en nosotros. I'm referring to the power and anointing from God so that people can see something different in us. Donde quiera que Sansón iba, causaba revuelo. Wherever Samson went, he caused a stir up. Donde quiera que esté un hijo de Dios, un cristiano lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un revuelo. Wherever there is a son or daughter of God, there has to be a stir up. Y aunque usted no diga amén, yo digo amén por usted. And even if you don't say amen, I say Y amen. lo vuelvo a repetir, donde quiera que esté un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa del Cordero, debe de haber un revuelo, debe de haber alguien que diga, esa persona es diferente. Wherever there's a son or daughter of God, somebody out there should say there's somebody different here. ¿Por qué somos diferentes? Because we are different. Porque fuimos apartados, porque fuimos consagrados desde el vientre de nuestra madre. Because we were set apart from our mother's womb. Yo siempre lo he dicho, I've always said it. yo siempre lo he predicado y mientras Dios me dé vida lo voy a seguir diciendo. I've always preached it and I always will continue to preach it. Me siento más que privilegiado I feel more than privileged que de todos los millones y millones y millones de personas que han pisado esta tierra from all the millions and millions of people that have stepped on this earth a través de las muchas generaciones, de los años, miles de años. throughout the millions of years of generation. Dios se haya fijado en mí para apartarme, para santificarme y para hacerme un ministro de su evangelio. That God has chosen me and seek me to make me a minister of His. Hay gente que se jacta de decir me gané la lotería, no una vez, 2 veces, hasta 3 veces. And there's people to like to show off that they won the lottery 1, 2, 3 times. Y esto es interesante, And this is interesting porque según las estadísticas, because according to statistics, escúchelo bien, listen to it carefully. es más fácil que te caiga un rayo 40 veces a que tú te ganes la lotería, It's easier for you to be struck by lightning 40 times than to win the lottery, aunque usted no lo crea, even if you don't believe it. hermano. Pero imagínese, la gente se jacta de eso. But imagine people are prideful in this. Pero mayor tesoro que ganarnos la lotería es la salvación de nuestra alma. But a greater treasure than winning the lottery is the salvation of our soul. Mayor tesoro que todos los bienes terrenales que puedo obtener en esta tierra es saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Greater treasures to know that my name is written in the book of life. Y yo no necesito que me caigan 40 rayos para poder obtener la salvación. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios me había y te había escogido para apartarnos, para santificarnos, para consagrarnos y usar nuestra vida. No sé si me estoy explicando, pero alaba y glorifica al único que vive y reina para siempre. I don't need to be struck by lightning 40 times. Before creation was founded, God already chose me and you to be set apart. Sansón era imponente. Samson, Era alguien que cuando se presentaba ante todos lograba, pues era imponente, he was imposing imponía, porque tenía una fuerza tremenda. because he had a great strength. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? How many here have the Holy Spirit? Vuelvo a repetirlo, ¿cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? How many here have the Holy Spirit? Eres imponente, You are imposing. porque somos testigos del poder de Dios. Because we are winning. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, y cuando tenemos poder somos imponentes. And the word of God says that you will receive power. When we receive power, we will be imposing. El Espíritu Santo nos hace ser hermosos. The Holy Spirit makes us be beautiful. La unción de Dios sobre nosotros nos hace ser imponentes. The anointing from God over us makes us be imposing. Por eso la gente siempre quiere estar cerca de un hijo de Dios, de un verdadero hijo e hija de Dios. That's why people always want to be near a true son of God. Porque nosotros transmitimos paz Because we transmit peace en medio de la tormenta. in middle of a storm. Transmitimos una confianza en medio de la tempestad. We transmit confidence in the middle of the storm. En medio de la lucha y de la prueba glorificamos a In the Dios. middle of the battle and the problem. Oh, escúchalo bien, con una mano, hermano, nos enjugamos y limpiamos las lágrimas de nuestro rostro, pero con otra mano la levantamos para seguir alabando y glorificando al único Rey de Reyes y Señor de Señores. With one hand we wipe our tears, and with the other one we lift it to praise God. Eso me hace y te hace ser imponente. That makes you and I be imposing. El poder de Dios. The power of God. Hermano, ahorita el Mega Million está arriba de $600 millones. And the Mega Million right now is above $600 million. De todos modos me compro mi boletito porque I still dicen buy my que 40% de 40 rayos que te caigan antes de que te gane la lotería, pero ¿y si sí? ticket. And they say you have to be struck by lightning 40 No, times. hombre, to win ese the y si lottery. sí ya se quedó aquí, hermano, ya lo patentamos. But it's possible. Hermano, el poder decir que soy hijo de Dios. To be able to say that I'm a son of God. Hermana, que tú puedas decir soy hija de Dios, eso no tiene precio. And to be able to say you're a daughter. Eso no se compara. Es el mayor privilegio que podamos nosotros tener, haber sido elegidos directamente por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el Todopoderoso, Él es el Santo de Israel, Él es el principio y el fin, Él es el Alfa y el Omega, Él es el león de la tribu de Judá, el hermano, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. To be chosen by our God is a privilege. Ese Dios tan majestuoso, He's a God with so much majesty. tenemos el privilegio de decir que es nuestro Dios. We have the privilege to say He is our God, Y por eso es que nosotros también somos imponentes. which is why we are also imposing. Pero regresando a la historia de Sansón. But returning to the story of Samson, Sansón, hermano, cometió varios errores. he committed many mistakes, Y uno de ellos and one of them fue poner su mirada en una mujer extranjera. was to put his sight in a foreign woman, En una mujer que no era de su pueblo. a woman that was not from his people. A pesar de que sus padres le decían que no se juntara con mujeres extrañas, Even though his parents would tell him not to be with foreign women, terminó enamorándose de una mujer llamada Dalila. he fell in love with the woman named Delilah. Y una vez que cae en los brazos de Dalila, And once he falls into her arms, ahí empieza su caída. that's where his fall begins. Ahí empieza, hermano, su derrota. That's where his defeat begins. Hermano, no tengo nada en contra de las mujeres, Don't have anything against women, pero cuando una mujer se lo propone, but when a woman has something in her mind, nos hace derretir el corazón. she melts our heart. Sabe cómo llegarnos. She knows how to get to us. La mujer sabe cómo hacer que fácil aflojemos la cartera. Women know how to have us let go of our wallet. La mujer sabe cómo hacer cambiar de dirección. Ojo, quiero que quede claro, no somos mandilones. They know how to make us change direction. That doesn't mean we submit to them, Simplemente nos dejamos mandar but we just let ourselves be guided by them, para que haya paz en casa. No, no te creas, mi amor. so No, that no. there's peace at home. Sansón cae en los brazos de una mujer extraña. Samson falls into the arms of a foreign woman, Y Sansón no tuvo dominio propio. and he didn't have self-control. Dice la palabra de Dios que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. The word of God says that she made him rest upon his lap. Literalmente Sansón se durmió en el regazo del enemigo. He fell in the territory of the enemy. ¿Sabe qué es lo que Dios hablaba a mi corazón mientras preparaba este mensaje? Do you know what God spoke to me in my heart? El Señor empezó a hablar a mi vida y me decía, hijo, ha entrado un sueño profundo en mi iglesia. He said,
said, "Son, there has been a deep sleep in my church." La iglesia se está durmiendo en los brazos del mundo y piensa que nada va a pasar. My church is sleeping in the arms of the world, and they think nothing is going to happen. Estamos jugando They're playing a la iglesia. church. Estamos coqueteando con el mundo. They're flirting with the world, Y se nos olvida, escúchalo bien, and we forget que somos santos, that we are holy, que somos imponentes, que fuimos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, that we were washed with que the fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. that we were sealed with the power. Se nos olvida que ha sido derramada sobre nosotros una fuerza extraordinaria que se llama la gloria de Dios. We forget that we have been given the extraordinary strength from God, Pero hemos empezado a coquetear con el mundo. and we started to flirt with the world, El mundo nos empezó a hacer ojitos, and the world began to look at us, así como Dalila le hizo ojitos a Sansón just as Delilah looked at y Samson, logró engañar el corazón de Sansón and he tricked the heart of Samson a tal modo in just a way de que Sansón le reveló el secreto en lo que consistía su fuerza. that Samson revealed the secret to his strength to her. ¿Qué necesidad tenía Sansón de estar durmiendo con el enemigo? How was it necessary for Samson to sleep with the enemy? ¿Qué necesidad tenía Sansón de abrirle su corazón a una mujer extranjera? He didn't have a need to open up his heart to a foreign ¿Qué woman. necesidad tiene la iglesia de abrirle su corazón completamente al mundo si nuestro corazón debe estar inundado por la presencia de Dios, por la unción de Dios, por la gloria de Dios? No tenemos por qué dormirnos en los brazos del enemigo. What need do we have to open up our hearts to the world if we should be filled with God? Y es que poco a poco It's because little by little, nos hace caer. it makes us fall. A la primera vez Sansón no declaró su secreto. At the first time, Samson didn't reveal his secret. Y Dalila, usando de astucia, And Delilah, being intelligent, empezó a tratar de hacerlo pensar que él no la amaba. she began to make him think that he didn't love her. Empezó a usar toda su astucia y sus artimañas. She began to use all her knowledge and all her tricks. Y cada vez que ella le decía, declárame el secreto de su fuerza, Sansón le decía una mentira. And every time that she would ask Samson for the secret to his strength, he would lie. Y pensando ella que era verdad, decía, los filisteos. And every time that she thought it was true, she'd say the Philistines. Pero Sansón se levantaba y se iba como si nada. But he would get up and go like nothing. Pero volvía a regresar a los brazos de Dalila. But he returned again to the arms of Delilah. ¿Cuántas veces hemos estado coqueteando con el mundo y pensamos que no pasa nada porque venimos nuevamente a la iglesia? Estamos en el servicio, pero luego regresamos nuevamente a los brazos del mundo. How many times have we been flirting with the world and we come back to church because we think nothing will happen? Y con el debido respeto que me merece el pueblo del Señor Jesucristo, And with all due respect that the people of Christ deserve, le digo una cosa, no podemos estar jugando con nuestra salvación. we cannot be playing with our No salvation. podemos estar jugando con Dios. We cannot be playing with God. No podemos estar jugando a la iglesia. We cannot be playing church. El diablo no está jugando a ser diablo, él vino a matar, a robar y a destruir. The enemy is not playing to be the enemy. He came Yo to no steal. estoy para jugar a ser cristiano o no. Yo soy cristiano porque el Señor me ha elegido, porque el Señor me ha salvado y por lo tanto tengo que mantenerme consagrado y apartado para Él. I'm a Christian because the Lord has set me apart and has anointed me. I have to remain consecrated to Him. Pero sutilmente Dalila empezaba a hacerle piojito a Sansón. But subtly she began to seduce Samson. Y a quien no le gusta que le hagan piojito, And who doesn't like to be subdued? que de repente empiece un masajito y más si estás cansado. And she began to massage him. Bueno, no. Ella no empezó a masajear, lo que quede claro, porque después dijo el pastor que Dalila masajeaba a Sansón. No. Estoy diciendo que a uno le gusta que le den un masajito cuando estamos cansados. I'm saying that we like people to massage us when we're tired. El hermano Marta predicando otra doctrina, algo antibíblico. No. Estoy diciendo que cuando uno está cansado, qué delicioso se siente que te hagan un masajito y de repente, hermano, te quedas dormido. Decía un compañero de trabajo del hermano Joaquín y su servidor, te quedas súpito. ¿Se acuerda, hermano Joaquín? Se queda uno enajenado del mundo. El mundo ruede. Perdón, hermana Edith. Bueno, eso no lo traduzca.
Y Sansón regresaba siempre con Dalila. And Samson would return always with Delilah. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el pecado empieza a seducirte, Because when sin begins to seduce you, empieza a hacer que tú pierdas toda sensibilidad it makes you lose all sensibility. y de repente ya no tienes un remordimiento. And you don't have any more remorse. Se ha contristado el Espíritu Santo And the Holy Spirit is saddened. y ya no está ahí para redarguirte de pecado. And it's no longer there to give you guilt. Pero uno piensa, no pasa nada, todo está bien, yo sigo yendo a la iglesia, voy los miércoles, voy los domingos, voy a la célula, no pasa nada. And you continue to go to church because you say nothing will happen. Pero ojo, But pay attention. Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Everything that the man would sow, it's what he's going to reap. Hermano, si tú siembras santidad, If you sow holiness, recogerás santidad. you will reap holiness. Si siembras maldad, recogerás maldad. If you harvest evilness, you will No sé si me estoy explicando. get evilness. Sansón cayó entre los brazos del enemigo. Samson fell in the arms of the enemy. Dalila no lo amaba. Delilah did not love him. Dalila no amaba a Sansón, She didn't love Samson. independientemente que fuera un hombre tan fuerte e imponente. Even though he was a strong and imposing man, Dalila no lo amaba. she did not love him. ¿Por qué sé que no lo amaba? How do I know she didn't Porque love him? inmediatamente cuando le corta el cabello a este hombre, Because as soon as she cuts his hair, dice la palabra de Dios que ella empieza a afligirlo. the word of God says that she begins to afflict him. En otra versión dice que empezó, hermano, a causarle problemas. She began to cause him problems. Porque eso es lo que hace el mundo. Because that's what the world does. El mundo presenta las cosas muy bonitas. The world presents things very beautiful. Presenta el pecado como algo sabroso. They present sin like something delightful. Pero una vez que el pecado es engendrado, da a luz muerte, dice la palabra de Dios. But when sin is born, it gives life to Por death. eso realmente, cuando realmente estamos en Dios y caemos ante las trampas del adversario, hermano, nos duele haberle fallado a Dios. El problema es cuando no hacemos caso a que el Espíritu Santo nos redarguya y seguimos practicando la maldad. The problem is that we don't listen to the guilt that the Holy Spirit gives us and we continue to practice sin. Cuando seguimos regresando con el enemigo. When we go back to the enemy, Sansón no tenía dominio propio. Samson did not have self-control. Nosotros debemos de tener dominio propio. We need to have self-control. La palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, The word of God says that the Lord hasn't given us a spirit of ni fear de cobardía, or of cowardness, sino de poder y de dominio propio. but of power and self-control. Como hijos de Dios debemos de pararnos enfrente del pecado y reprender la tentación, y el diablo tendrá que huir de nosotros. But as child of God, we should rebuke the temptation, and then the enemy will flee from us. No tenemos por qué ser engañados, hermanos, sutilmente. We don't have to be fooled No tenemos por qué mezclarnos con el mundo. or to be mixed with the world. Y ojo, And pay aquí va un attention. consejo para la juventud. Here's advice for the youth. No pongas tus ojos en alguien que no ama a Dios. Don't place your sight in somebody who doesn't love God. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Because what communion does light have with darkness? Tarde que temprano tendrás un dolor de cabeza. Sooner or later, you will have a headache. Ahí está la historia de Sansón. Here's the story of Samson, Un hombre consagrado, un hombre apartado desde el vientre de su madre. a man who was consecrated and set apart from his mother's No womb. tenía que contaminarse con las cosas del mundo. He didn't have to be contaminated with the things of the world. Sin embargo, dice la palabra de Dios que le hizo más caso a sus propios deseos carnales. But the word of God says that he listened to his fleshly desires. Joven, aprende a confiar en Dios. Youth, learn to trust God. Créame, yo siempre estoy orando por ustedes. Believe me, I'm always praying for you. Y así como oro por mis hijas y mi hijo, Just as I pray for my daughters and yo my son, siempre he estado orando por todos ustedes, jóvenes y señoritas, y yo le he dicho, Señor, que ninguno de los jóvenes y de las señoritas de nuestra congregación se casen con la persona equivocada, que se casen con el hombre y la mujer que tú tienes preparado para ello. and I pray to God that you guys marry the person that God has prepared for you. Y discúlpeme, padre de familia, pero es que yo los quiero como si fueran mis hijos. Los he visto desde pequeños, los he visto crecer, los hemos visto crecer. And I'm
sorry to the parents, but I have seen them grow. I love them like my children. Por eso, joven, señorita, no te mezcles con el mundo. Eres santo, eres santa, eres apartado, eres apartada. Y Dios tiene una bendición para ti. Pero aprende a confiar en Dios, que las bendiciones de Dios son hermosas. So you don't mix with the world. Learn to trust God. No te desesperes. Don't feel desperate. Y no me estoy saliendo del tema. I'm not going out of theme. No pienses que se te va a ir el tren. Don't believe that your train is going to Como go away. aquella alabanza que decía del joven que va con el pastor y dice: pastor, ya me quiero casar. Like that song that said Y, of a man y le dice el who pastor: said, estás muy joven para ello. No, pero siento que se me está yendo el tren. Y el pastor le dice: ¿cómo que se está yendo el tren si apenas tienes 15 años? And he goes to his pastor and says, I want to be married because I feel like it's too late, but he was barely 15. Yo no sé cuántos años tenía Sansón, I don't know how old Samson was. pero lo que sí sé es que hizo lo que no tenía que haber hecho. Puso su mirada en una mujer extranjera. Puso su deseo en una mujer que Dios no tenía preparado. But I knew he did something that he wasn't supposed to do. He put his eyes on a woman that God didn't have for him. No tenía preparada para él. God didn't have this woman for him. Iglesia, no tenemos por qué mezclarnos con el mundo. We don't have to mix with the world. Y cuando digo mezclarnos con el mundo, me refiero a hacer las cosas que el mundo hace. And when I say mix with the world, I refer to doing the things that the world does. Porque obviamente no somos ermitaños, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. We are in this world, but we're not from this world. Sí, tenemos que socializar, válgame la redundancia, con la sociedad, pero no para vivir como la sociedad, sino para llevar a la sociedad a los pies de Cristo. We do have to socialize with society, but not live like society. We need to bring them to the feet of Jesus. Dice la palabra: conviértase en ellos a ti, mas tú no te conviertas a The ellos. word of God says, they become you, but not you become them. Sansón cayó en las garras del enemigo Samson fell in the hands of the enemy, y pagó caro. and he paid a high price. Porque dice la palabra de Dios que una vez que se durmió, entonces se le fue cortado el cabello. Because the word of God says that once he began to sleep, his hair was cut. E inmediatamente ella comenzó a afligirlo, And then she began to afflict him, pues la fuerza se apartó de él. because his strength was La departed from him. presencia de Dios abandonó a Sansón. The presence of God departed from him. Qué triste y lamentable. How sad is this? Un hombre que desde el vientre de su madre la presencia de Dios estuvo con él. A man that from his mother's womb, the presence of God was with him. Pero llegó un momento en que se durmió en los brazos del enemigo. But he fell asleep in the hands of the enemy. Y por desobedecer al mandato divino, And from disobedience to the commandment of God, la presencia de Dios se apartó de él. the presence of God departed from him. La unción de Dios se apartó de él. The anointing from God departed from him. Esto fue la derrota de Sansón. This is the fall of Samson. La derrota más grande de Sansón es que no se apartó la fuerza de él, es que la gloria de Dios se alejó de él. His greatest fall wasn't that his strength left him, was that the presence of God left him. Hermano, no esperemos Let's not wait a que la unción de Dios sea quitada de nosotros. for the anointing to God to be removed from us. Este es un mensaje de concientización. This is a message to spread awareness. No dejes Do not let que el mundo y sus deseos the world and its desires te roben el privilegio de estar caminando de la mano del Todopoderoso. steal the privilege to be walking with God. Por muy bonitos que sean las cosas que el mundo te presenta, la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. The world will pass in its desires as well, but those who do the will of God will remain. En el nombre precioso de Jesucristo, levántate con poder y reprende el pecado, hermano, y empieza a caminar como lo que eres, un hijo y una hija de Dios santa, apartado, consagrada para la honra y gloria de Dios. In the name of Jesus Christ, rebuke temptation and stand up as a child of God that you are. Fue humillado, He was humiliated. perdió su fuerza, He lost his strength. Dios se apartó de él. God departed from him. Porque eso es lo que quiere el enemigo, vernos derrotados, Because that's how the enemy wants to vernos tristes. see us sad. Hermano, no dejemos Let's not let que el mundo nos engañe. the world fool us. No dejemos por nada ni nada Let's not let for anything. que el diablo venga a robar lo que Dios nos ha dado. The
Let's not let the enemy rob us from what God has No hay given us. cosa más hermosa y más importante que nuestra salvación. There's nothing more important than our salvation. Por eso el apóstol dijo, hay que cuidarla con temor y temblor. That's what the apostle said we have to take care Son, of. hermano, discúlpeme la expresión, lo que voy a decir, y no me lo tome a mal. Please just No me tome a mal lo que voy a decir. don't misinterpret what I'm going to say. El pecado es sabroso, Sin is enjoyable, aunque no diga amén. even if you don't say amen. Porque si usted dice que no es sabroso, está mintiendo. Because if you say that you don't enjoy it, you're lying. Porque a esta carne le gusta el pecado. Because our flesh loves the sin. Pero más sabrosa es la presencia de Dios. It's more enjoyable. Más sabrosas son las caricias del Espíritu Santo. El pecado te produce placer unos minutos, unas horas, pero eso después se termina y viene una carga de conciencia que no puedes con ella. Pero la unción de Dios, la bendición de Dios, las caricias del Espíritu Santo te abrazan y eso, mi hermano, no tiene comparación. Sin gives you momentary pleasure, but then it gives you a huge burden. But Ni the love por of God, todo el oro del mundo cambio las caricias del Espíritu Santo. Ni por todo el oro del mundo cambio la presencia de Dios en mi vida. Porque no hay nada más hermoso, no hay nadie más hermoso que mi Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. I wouldn't trade the presence of God for anything in this world. To Him be the glory. Hermano, mantente firme. Maintain yourself firm. Joven, señorita, manténganse fieles a Dios. Youth, remain firm, Que Dios habrá de recompensarles. because God will reward you. Mire, yo tenía la plena certeza en mi corazón que Dios tenía una mujer preparada para mí. No me quiero salir del tema. And I was sure that the Lord would prepare a woman for me. I don't want to leave the theme. Cuando yo estaba en mi juventud, When I was young, yo era un joven muy serio, me gustaba estar nomás en mi habitación leyendo. I was a serious young man. I liked to be just in my room reading and reading. Y de repente me decían los amigos, nunca vas a encontrar a nadie así. And people would tell me, you're never going to find somebody like that. Y yo tenía la plena convicción y yo decía, es que Dios ya la tiene preparada para mí. But I was sure that God had somebody prepared for me. Y así salga yo a tirar la basura, tirando la basura me la puedo encontrar y no que sea basura. No. And I said, even going out to throw out the trash, I could find her. Lo que yo decía, en un evento tan cotidiano, Dios va a permitir que yo la conozca y que la voy conociendo. Even in a small event, the Lord can allow me to know her. And Y para honra y gloria de Dios, el día jueves cumplimos ya 21 años de casados. And for the honor and glory of God, on Thursday, it's our 21st anniversary. Ahí les va, jóvenes, un tip. Here's a tip, youth. Siempre sean románticos. Mi amor, te amo y siempre te amaré. Always be romantic. Eres el amor de mi vida, preciosa. Y no hay nada de malo en ello. And there's nothing wrong with Ay, el this. pastor que irreverente desde el púlpito le está diciendo a su esposa que le ama. Si Dios me la regaló, ¿por qué no le voy a decir que la amo? If God gave me my wife, why wouldn't I tell her? A that ver, I love voltee y her? mire a su esposa y dígale, te amo, preciosa. Turn to your wife and say, I love you. No le dé pena, volteele y dígale, te amo, eres la mujer que Dios me dio. Dígale, eres el hombre que Dios me regaló. Don't be shy. Tell them that they're the person God gave you. Y no me quiero salir del tema, And I don't want to leave the theme. pero lo que voy es esto. But what I go to is this. No necesitamos mezclarnos con el mundo para recibir la bendición de Dios. We do not need to mix with the world to receive blessing from Joven, sé fiel. Youth, be faithful. Señorita, sé fiel que Dios tiene la bendición para tu vida. Be faithful because the Lord has blessing for your Pero life. no te dejes engañar por el adversario. But don't be fooled by the adversary. No te dejes engañar por el mundo. Don't be fooled by the world. El mundo pasa, The world will pass. pero Jesucristo permanece para siempre. Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. He is the same forever and always. Él es Dios por sobre todas las cosas. He is God above all things. El diablo quiere vernos derrotados. The enemy wants to see us defeated. Que el Señor lo reprenda. May the Lord rebuke him. Pero Dios quiere vernos en bendición. But God wants to see us in blessing. Con esto termino. With this I finish. En una ocasión, In one occasion, unos hermanos, brothers or sisters from church, terminándose un servicio, as the service would finish, salieron del servicio para ir a comer. they went out of the service to go to eat. Y de repente miraron en la calle a una mujer indigente. And they saw a homeless person in the street. Y donde ellos se pararon a comer a los famosos tacos de la calle.
And where they stopped to eat at a taco stand, Ahí se acercó esta mujer, this woman came to them, harapienta, maloliente, sucia. smelling bad and dirty. Y de repente ella les dijo que si le podían dar algo de comer. And she asked them if they could give her something to eat. Y esos hermanos dijeron, sí, claro, y le dieron de comer. And they said, yes, of course, and they gave her something to eat. Y ya cuando se iban a ir, les dijo esta mujer, ¿me podrían dar un ride? And once they A were mi going casa. to leave, this woman asked for a ride home. Y ellos dijeron, iban hombres y también iban mujeres. Dijeron, sí, está bien. And there was men and women there, so they said, yes, it's okay. Iban en una van. They went in one van. Esas ven como la que tenía el hermano Joaquín, A van like their hermano Joaquin has. con la que nos dijo que si hacíamos tratar mal a sus hijas nos iba a arrastrar con ella. No, no se cree, hermano. Eso nomás fue para el hermano Adriel, no para mí. Y en una van grande In a big van, se fueron, they left. pero en el camino But on the way, ella les dijo, ustedes son cristianos, ¿verdad? she said to them, you are Christians, correct? Dijo, sí. And they said, yes. Ellos dijeron, sí. Y ella les empezó a hablar textos bíblicos. And she began to recite biblical verses. Y les empezó a hablar, hermano, se sabía textos de memoria como usted no tiene una idea. And she knew so much of the Bible from memory. Y de repente And suddenly, se empezó a manifestar el mal espíritu. the evil spirit began to manifest. No itself. solamente uno, era una legión de malos Not just espíritus. one, but a legion. Y de repente empezó a burlarse. And she began to make fun of them. Y de repente empezó a decir, el mal espíritu. And the evil spirit began to say, Dijo, ella her, era una esposa de pastor. she was the wife of a pastor. Pero empezaron a dormirse en la iglesia. But they began to fall asleep at church. Empezaron a coquetear con el They mundo. began to flirt with the world. Y yo destruí su matrimonio. And I destroyed Destruí her el marriage. pastorado de él. I destroyed his Hice que el matrimonio se apartara. and I made marriage. Y luego se apart from reía y him. decía, y mira dónde la tengo en las calles. And they said, see where I have her in the Y streets. discúlpeme la expresión, And excuse this pero andaba expression. sucia. And she was dirty. Olía a puro orín. She smelled like urine. Lamentablemente el estado. Y el mal espíritu se burlaba y decía, un día estaba en el altar y levantaba sus manos, acompañaba a su esposo a orar por enfermo. Por eso es que sabe tanta Biblia. Y decía, pero se empezaba a carcajear y se empezaba a burlar y decía, pero me siento más que vencedor porque los he derrotado. Y en ese momento los hermanos empezaron a orar y ella fue liberada para la honra y gloria de Dios, porque Dios tiene misericordia, porque Dios es un Dios de amor. ¿Qué quiero decir con esto? No permitas que el enemigo te robe lo más hermoso que tiene. No permitas que el enemigo te lleve a las calles. No permitas que te tenga derrotado. No permitas que te tenga harapiento. No permitas que tengan que venir a orar por ti, por liberaciones, sino todo lo contrario. Eres apartado, eres consagrado desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, mantente fiel a aquel que es digno, aquel que te ha salvado, aquel que te ha amado, aquel que te dice, yo te amé desde antes de la fundación del mundo, y no solamente eso, también te escogí. And they began to rebuke this evil spirit out of her. But do not let this happen to you. You're set apart by God. Me da mucha tristeza, And it makes me very sad porque a lo largo de mi caminar con Cristo because throughout my walk with Christ, he sido testigo de hombres y mujeres de Dios I've been witnesses of men and women of God que Dios usaba grandemente, that God would use greatly, y de repente me los he encontrado and then I would find them y ya los miro con un cigarro en la mano. and I see them with a cigarette in their hand. Los escucho decir I hear them say malas palabras. bad words. Los escucho, hermano, jactarse de que andan en el mundo haciendo y deshaciendo. I hear them show off that they're in the world doing things. Y lejos de condenarlos con mi dedo, And beyond condemning them, mi corazón se entristece y empiezo a interceder por ellos. my heart saddens and I began Sa- to intercede for them. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque todos estamos en el mismo barco. Because we're all in the same boat. Nadie está blindado, todos somos blanco del enemigo y podemos ser atacados, y si no estamos listos podemos caer. We're all targets of the enemy and we could all fall if we're not ready. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. And the word of God says that those who think that they are firm, let them be careful that they don't fall. Y yo sé que ya me he extendido en este mensaje, And I know that I've gone beyond time in this message, pero es que quiero que quede claro esto. but I want this to remain clear.
No podemos jugar con el mundo y no sufrir las consecuencias. We can't play with the world and not suffer the consequences. ¿Acaso no dice la palabra, tomará el hombre fuego en su pecho sin que se queme? Doesn't the word of God say that will man carry fire near him without being burned? Hermano, no juguemos con Let's not Dios. play with God. No juguemos a la iglesia. Let's not play church. Valoremos lo que tenemos. Let's value what we have. Tenemos lo más precioso que es la unción de Dios. We have the most precious thing, the anointing of God. Tenemos el poder de Dios, somos fuertes, somos imponentes. We have the power of God. We are strong and we are imposing. La presencia de Dios se apartó de Sansón. The presence of God departed from Samson. Le sacaron los ojos, They took out his eyes. se lo llevaron a moler, They took him a trabajar como esclavo. to work as a slave. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que lo mandaron llamar para burlarse de él. that they called him so that they could make fun of him. Ciego, The blind, débil, weak, como esclavo, as a slave. lo pusieron enfrente para burlarse de él, porque eso es lo que él hace el enemigo. They put him in front to make fun of him. Porque el That's what the enemigo no enemy does. tiene misericordia. Because the enemy does not have mercy. Pero yo conozco a uno que es misericordioso. But I know one who is merciful. Yo conozco a uno que es experto en perdonar. One who's an expert in forgiving. Aquel que confiesa su falta y se aparta de ella alcanzará misericordia. Those who confess their faults and depart from them will reach mercy. Y ya para terminar la historia, dice la historia bíblica, And the story in the Bible says que Sansón le dijo a uno de los que estaban ahí, acércame a donde están los muros del edificio. that Samson told the person who was there, bring me close to the wall. Y Sansón oró en su corazón a Dios. And he prayed in his heart to God. Y le dijo, te ruego que por última vez me vuelvas la fuerza. I plead to you that for one more time you regain my strength. Y Dios le concedió la fuerza por última vez. And God gave him strength for one last time. Y tiró los muros de ese edificio. And he knocked down the pillars of that place. Y en esa hora murió Sansón y todos los que estaban ahí. And then Samson died and everybody who was there as well. Y mató más filisteos en la hora de su muerte que los que había matado mientras él vivía. And he killed more Philistines while he died than when he was alive. Pero tuvo que pagar un precio caro. But he had to pay a high price. Hermano, valora tu salvación. So value your salvation. Valora lo que Dios te ha dado. Value what God has given you. ¿Quién no ha tenido momentos de debilidad? Who hasn't had moments of weakness? Si estás pasando ahora mismo por tentación, hermano o hermana joven, If you're passing through temptation y te sientes débil, and you feel weak, yo te aconsejo que vengas a este altar y busques nuevamente la unción de Dios. my advice to you is to come to this altar and seek again the anointing of Que God. busquemos la presencia de Dios. Let's look for the presence of God. Que venga la unción de Dios sobre ti Let the anointing of God come over us. y reprendamos todo pecado en nuestra vida. And we may rebuke all sin in our life. Recuerda, somos hechos hijos de Dios, somos santificados, And remember, we are children of God. We are made holy. somos apartados. We are set apart. Tú y yo no estamos exentos de ser tentados. We are not exempt from being tempted. Está el ataque constantemente del diablo para con nosotros. There's a constant attack from the enemy towards Pero el us. que se mantiene firme y fiel a Dios, nada ni nadie lo puede tocar. But those who remain faithful and firm, nobody can touch them. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Those who are under the shelter of the highest Lord will remain under the wing of the Almighty God. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y esa aflicción también va la tentación, la hostigación por parte del enemigo, pero Dios te dice en esta hora, te amo y siempre te amaré. Yo soy el Dios que te fortalece, yo soy tu Dios que te da la fuerza, yo soy el Dios que te ha apartado, yo soy el Dios que te ha santificado, yo soy el Dios que te ha llamado desde el vientre de tu madre. Yo soy el Dios que te usa. Yo soy el Dios que escribí tu nombre en el libro de la vida. Yo soy el Dios que tiene una recompensa grande para tu vida mientras te vas poniendo de pie, por favor. And even though the enemy afflicts you, God says, I'm here for you and I have something for your life. Yo te invito para que vengamos a este altar. I invite you to come to this altar. Y aquí en este altar And here in this altar, nos pongamos a cuenta con Dios. let's put ourselves in front of God. Si hemos estado batallando, If we have been struggling, si hemos estado siendo
débiles ante la tentación, if we have been weak upon temptation, si hemos estado coqueteando con el mundo, if we have been flirting with the world, si hemos estado jugando, if we have been playing, aún estamos a tiempo para volvernos a Dios. we're still at time to return to God. Aún es tiempo. Aún es tiempo de venir a Dios y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero ser fiel.